Hola, buenos días. Espero todos se encuentren bien. Espero nos estén ayudando mucho las clases virtuales que hemos estado teniendo, que queden bien explicadas. Si tienen alguna duda, por favor, llévenlas preparadas cuando iniciemos clases. Comenzamos. Bueno, se preguntarán, ¿por qué las imágenes de la revolución? Ok, México en la Primera Guerra Mundial. En México se desarrollaba de 1910 a 1920 la Revolución y en Europa estaba enfrascado de 1914 a 1918 en el enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial. Este conflicto tuvo repercusiones políticas y económicas en todos los países. Los países involucrados mandaban gran cantidad de petróleo, lo cual fue un beneficio económico para México. Se aprovechó su cercanía geográfica y su abasto. Alemania quiso establecer una alianza con Venustiano Carranza y su ministro Arthur Zimmermann. Le envió un telegrama. En este telegrama, en 1917, en donde se ofrecía a México un apoyo para recuperar los territorios perdidos ante Estados Unidos. En 1848, si Alemania era ganador, o sea, él no los iba a reintegrar. El telegrama fue interceptado y estaba escrito en clave. Aquí se va a poner una imagen en la cual vamos a poder observar que la clave eran números. Eran números que, pues, posiblemente nuestro presidente no iba a saber de sacarlo porque no teníamos mucha tecnología y además estábamos pasando por un momento muy fuerte que era la revolución. Estos cambios económicos que teníamos, estos cambios de gobierno, el quitar que nos estaba dando ahí una solvencia económica, pero nada más a los que tenían dinero. Ok. Los ingleses, al descifrarlo, se dieron cuenta que Alemania nos proponía a México una alianza sobre hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz, aportar abundante ayuda económica. O sea, Alemania se estaba comprometiendo a ayudarnos, a apoyarnos a crecer económicamente. México podía reconquistar el territorio perdido de Nuevo México, Texas y Arizona. Carranza lo rechaza. Lo rechaza porque esto nos haría enemigos del país norte, que sabemos que es muy fuerte, y propiciaría una nueva intervención armada. ¿Se acuerdan ustedes que ya habíamos tenido una intervención por parte de Estados Unidos? Otro punto que surgió fue poner en práctica el artículo 27 constitucional, en el cual se trata sobre el petróleo. Era aumentar los impuestos a las compañías extranjeras y cambiar los títulos de propiedad por concesión temporal. O sea, rentárselas por algún tiempo, aunque de ellos era todo lo que se había creado de edificios y la infraestructura que teníamos para la explotación del petróleo. Esto originó una gran presión de Estados Unidos a México y no se pudo su aplicación y dio origen a la doctrina Carranza, que posteriormente se volvió en la doctrina bueno, ahorita lo voy a mencionar. Estableció nuevos lineamientos en materia de política exterior, no intervención, defensa de los pueblos ante la autoridad, reconocimiento de igualdad jurídica de los pueblos. Esta doctrina fue un modelo de gobierno salidos de la revolución. Se convirtió en la doctrina Estrada, perdón, no me acordaba. En 1930 se rigió la política exterior. Los gobiernos posrevolucionarios intentaron aplicar el artículo 27 a la explotación del petróleo, pero fue hasta 1938 que el gobierno cardenista fue cuando expropió las compañías anglo-holandesas y estadounidenses que estaban en concesiones a la explotación del hidrocarburo. Ok, pasaremos a ver lo que fue la Revolución Civil Española y los refugiados. En los años 20, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron difíciles para los países europeos que estaban en reconstrucción. Italia y Alemania desarrollaban sistemas fascistas en la Unión Soviética y el socialismo se consolidaba mientras en Inglaterra y Francia se fortalecía el capitalismo. En 1923 se instauró en España una dictadura encabezada por Miguel Primo de Rivera y apoyada por el monarca Alfonso XIII. Fue una posición de los grupos intelectuales y ideas liberales que querían un gobierno republicano. Alfonso se retira del gobierno, pues trata de evitar una guerra civil
y es cuando se empieza a convocar a elecciones y los republicanos ganan. El 14 de abril de ese año, Alfonso XIII abandona España. Los demás sectores conservadores de la sociedad española, la iglesia, empresarios, terratenientes y ejército, querían regresar a una monarquía. En 1936, el general Franco, de ideología fascista, da un golpe militar contra el gobierno republicano que desencadena una guerra civil entre fascistas y republicanos. Los fascistas recibieron ayuda militar y económica de Italia y Alemania. Los republicanos apoyados por la URSS. Fíjense, en un solo territorio ya se estaban metiendo países. Y no era una guerra mundial, era una guerra civil, ¿sí? Entonces, se agruparon en brigadas internacionales para oponerse al fascismo como fuerza en Europa. La lucha interna española se desarrolló entre distintos sistemas de gobierno, socialista, capitalista y fascista. Esta lucha fue de carácter internacional. Después de 3 años, triunfa el fascismo con Francisco Franco, que instaura una dictadura fascista que dura 30 años. El gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas otorga el apoyo a la República Española y abre sus puertas para dar asilos a miles de ciudadanos republicanos españoles y rompe relaciones diplomáticas con el gobierno de Franco. Por otro lado, mantuvo una relación simbólica con el gobierno republicano español en el exilio. Muchos republicanos españoles llegan aquí a México en el gobierno cardenista y eran intelectuales y profesionistas reconocidos que dieron un gran impulso a nuestra cultura y educación en nuestro país. Fundaron escuelas e institutos de investigación superior de gran prestigio como la Casa de España, que fue el Colegio de México, y entre los asilados llegaron 450 niños españoles. Sus padres los enviaron para que no vivieran los horrores de la guerra y se recibieron en la ciudad de Morelia, Michoacán, y fueron conocidos como los niños de Morelia. Muchos de ellos regresaron. A muchos aquí se les proporcionó techo, vestido, alimento y educación. Realmente con España nosotros tenemos un enlace o un lazo de amistad porque ellos valoran lo que el presidente Cárdenas hizo con él. La mayoría tuvo un sentimiento de agradecimiento y ya educados se convirtieron en profesionistas y intelectuales reconocidos que fueron significativos en distintos ámbitos de nuestra cultura. Ok, ahora veremos nuestra entrada a la Segunda Guerra Mundial. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, llamada así porque fue un conflicto internacional y tuvo muchas repercusiones políticas y económicas en el mundo. México condena la invasión de Alemania hacia Polonia y se mantuvo neutral. También Estados Unidos solicita al gobierno de México suspender la venta de petróleos a las naciones del eje. A finales de 1941, Estados Unidos entra a la guerra y México firma el tratado comercial en donde se compromete a proporcionarle minerales indispensables en la fabricación de armamento, petróleo e insumos de guerra como zinc, molibdeno, cadmio. Ávila Camacho y Franklin Roosevelt instituyen el programa Bracero, en donde manda México a miles de, Estados Unidos está mandando a miles de soldados, entonces él necesita que realmente le estén cultivando sus campos. En 1942, unos submarinos alemanes nos torpedean nuestros barcos, los cuales se hunden y se llaman el Potrero del Llano y Faja de Oro. Por eso México declara la guerra a las naciones del eje. No participa de un modo directo. México, por presiones de Estados Unidos, entra a la guerra en 1944 enviando un escuadrón a Filipinas llamado el 201, formado por 129 soldados. Consecuencias a la economía mexicana, bueno, las potencias nos dejaron de vender a México productos industrializados, nosotros los empezamos a desarrollar, se compraron durante la guerra productos agrícolas y mineros, con lo que se reactivó nuestra economía y la salida de trabajadores mexicanos de forma legal a Estados Unidos se aceleró y ese programa terminó en 1964. Ok, vamos a hablar de los organismos donde México ha intervenido. Si se dan cuenta, hasta ahorita México no ha intervenido totalmente en una guerra mundial. Lo único que mandamos fue el Escuadrón 201, perdimos 2 soldados, pero ya fue a finales cuando ellos llegaron. México participa como miembro muy activo en diferentes organismos internacionales, como por ejemplo en 1930 su política estuvo dirigida por la
doctrina Estrada de la que ya hemos hablado, en donde esta doctrina es muy valiosa por las aportaciones que da sobre el derecho internacional, ya que establece que el principio de no intervención y el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, y también plantea un reconocimiento de un país por otro, se debe de dar de forma independiente a las acciones internas del país en cuestión. Condicionar su reconocimiento es una forma de intervenir. La doctrina Estrada es un modelo para otros países ya que defiende el derecho de todas las naciones a ejercer su soberanía. La participación de México se ha pegado a principios de esta doctrina, que salió cuando estuvo Carranza, por eso estamos poniendo esta imagen de Carranza, ¿sí? De que hemos estado usando esta doctrina hasta ahorita. En la Primera Guerra Mundial se formó la Sociedad de las Naciones y ahora es muy conocida como la ONU. De este organismo, México es invitado a formar parte de él en 1931, también llevando a la doctrina Estrada, y Cárdenas condena la invasión que tuvieron anteriormente lo que era Alemania, Italia y Japón contra otras naciones. Y en 1941 se da la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, se forma la ONU y México participa como país fundador. La ONU promueve la paz y México participa en la ONU como miembro de seguridad y firma el Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco se da en 1967, prohíbe el uso de armas nucleares en América Latina. Este tratado es impulsado por Alfonso García Robles, después de galardonado como Premio Nobel de la Paz en 1982. Ok, también tenemos otras participaciones en otros diferentes, como la Conferencia de Chapultepec. La Conferencia de Chapultepec en 1945 tratan asuntos relacionados con el fin de la guerra y sus repercusiones internacionales. También estamos hablando de la LAC y la OEA, ¿sí? En donde es una asociación latinoamericana y se trata de eliminar restricciones comerciales entre los países miembros. Si nos damos cuenta, la participación de México ha sido muy buena, propuesta en tratar de respeto entre las naciones, no busca problemas armados. Realmente nosotros no contamos con un ejército o con grandes armas para poder tirar fuerzas enemigas o meternos con grandes potencias. Es más, nosotros somos un país muy respetuoso que hasta la fecha así se nos tiene considerados. Aquí termino mi video para tercer grado. Gracias.